Bienvenidos al tramo 5 y 6 de nuestro taller intensivo Narrativas, letras que hacen eco. Vamos a comenzar con el tramo número 5, que es la construcción de la identidad docente. Y nos dice que en los tramos anteriores tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra persona como docentes y que a partir de este análisis pues sacamos nuestras esferas personal, profesional y nuestra vida docente. Entonces ahora en organización en colectivo vamos a definir nuestra identidad docente. Recuerda que la identidad docente es la representación que un docente en formación o en ejercicio tiene de sí mismo como docente. Se construye a lo largo de la vida, a través de la formación y de la práctica sobre todo. Ahora, a lo largo de su formación como profesional e incluso desde que pensamos en ser docentes por primera vez, hemos cambiado las ideas que, pues ahora sí que esto significa y la manera en la que nos gustaría que se percibiera nuestra profesión en el futuro. Entonces nos piden que hagamos este esquema. Nos dice así: reflexiona y completa el siguiente esquema donde se identifican tres momentos sobre la construcción de su identidad docente a partir de coyunturas o tensiones. Entonces nos dice momento 1, 2, 3. En el primer momento sucede durante la confirmación de la identidad o vocación y la adquisición de una nueva identidad. 2. Es la identidad atribuida a la formación y el contraste con la identidad reivindicada o comprobada. 3. Contraste e identificación entre el proyecto intent- in- itinerario personal y el de los demás. Entonces, aquí dice, donde dice conclusión, dice, lo que yo pensaba era, entonces en el primer momento yo le puse, lo que yo pensaba era que en un momento en que se confirmó mi vocación docente fue cuando vi a mis estudiantes superar sus dificultades y alcanzar sus metas. La adquisición de una nueva identidad ocurrió cuando asumí el rol de mentor, guiando nuevos docentes en su desarrollo profesional y personal. En el 2, lo que me di cuenta que era durante la práctica, puse un momento en la que la identidad atribuida a mi formación contrastó con la identidad reivindicada fue cuando, a pesar de haber practicado técnicas tradicionales, implementé métodos innovadores en que mejoraron significativamente el aprendizaje de mis estudiantes. Esta experiencia confirmó mi capacidad para adaptarme y evolucionar en mi práctica educativa. Y en el 3, lo que me gustaría que fuera un momento que contrasta mi proyecto, eh, dice personal, con los demás fue cuando, a pesar de que mi enfoque en la tecnología educativa, algunos compañeros, compañeras docentes priorizaban métodos tradicionales. Esta diferencia resaltó mi compromiso con la innovación y la necesidad de equilibrar diversas perspectivas en el aula. Ahora nos invitan a leer em, en voz alta el fragmento de la narrativa de Omar Cristian Santos, maestro de educación básica en Oaxaca. La narrativa se llama El grito del silencio, es un fragmento y nuevamente yo te invito a pausar el video y a que todos en plenaria pues lo vayan leyendo, le vayan dando lectura. También recomiendo ampliamente que, así como vaya terminando un párrafo, otro compañero continúe para hacer la sesión de este taller más llevadera y para que todos podamos participar. ¿Listo? Damos pausa.
Y bien, como podemos observar, la identidad docente es un proceso cíclico que se construye a lo largo de la vida cuando se tiene una noción sobre lo que uno es. Llegan otras experiencias y aprendizajes a nutrirnos y a marcar el inicio de una reconfiguración. Aquí en este circulito puedes ver que integra la identidad docente desde el contexto institucional, las relaciones interpersonales con directivos, docentes, con alumnos, después el vínculo con las familias, los eventos que han influido en las prácticas docentes y las cargas y exigencias sociales. Entonces, con base a lo leído y lo aprendido, nos piden que realicemos este cuadrito, donde por un lado nos dicen experiencias que me han generado bienestar o sensación de satisfacción, y por el otro lado nos dice experiencias que me han generado incomodidad o desagrado. Entonces, en el primero yo le puse experiencias que me han generado bienestar o sensación de satisfacción es el reconocimiento de las familias siempre es significativo. Me ha sucedido en varias ocasiones, pero particularmente una muy especial cuando implementé un taller de lectura de cuentos que involucró a toda la comunidad escolar, la participación activa de los estudiantes, padres y compañeros y el impacto positivo en el desarrollo de habilidades y lectura y comprensión me hicieron sentir que mi labor tenía un propósito real y tangible. Y en experiencias que me han generado incomodidad o desagrado, aquí cabe mencionar, antes de dar lectura, cabe mencionar que estamos en un taller. Entonces, y que el título es Narrativas, letras que hacen eco. Entonces son estas letras, son estas palabras que puede hacer eco en muchas personas. Entonces sí es importante también recordar estas experiencias, pues, que nos han incomodado o que realmente nos han desagradado, y no juzgar, aquí sí aplica el escuchamos, pero no juzgamos, ¿bien? Entonces, yo puse una experiencia que me generó incomodidad fue cuando un estudiante mostró una actitud desafiante y disruptiva en clase, lo que dificultó el desarrollo de la lección. Otra situación desagradable fue enfrentar la falta de apoyo administrativo para implementar nuevas metodologías de enseñanza, lo que limitó mi capacidad para innovar y mejorar el aprendizaje de mis estudiantes. Recuerden en esta, escuchamos, pero no juzgamos. Y bien, terminamos el tramo número 5. Ahora vamos con el último tramo, que es el tramo número 6. Prácticas de autocuidado y bienestar docente. Ya estamos cerrando este taller y nos dice que antes de cerrarlo hay que levantarnos un poquito. Después de ese escuchamos pero no juzgamos. Hay que mover nuestro cuerpo, mueve tus brazos, tu cabeza, tus hombros, todo, todo, todo. Y ahora sí, dice, tramo 6, prácticas de autocuidado y bienestar docente colectivo. Nos dice que para llegar a este tramo y proyectar acciones para el bienestar colectivo, fue necesario hacer un proceso reflexivo, realizar un recuerdo consciente de nuestra propia historia de vida en algunas esferas desde lo individual y también formas que la vida pues ahora sí que nos va dando, ¿no? Entonces nos dice que en colectivo conversemos, pues ahora sí que cómo influyen en nuestras emociones todas esas quejas, todas esas indecisiones, eh, cuando nos auto boicoteamos, todos los pensamientos catastróficos que podemos tener a lo largo del día, cómo todo esto nos afecta, pero también qué actividad hacemos para manejar todo esto, cómo nos cuidamos, cómo cuidamos nuestro pues, nuestro bienestar psicológico, ¿no? Entonces, aquí
Nos ponen todos los ejemplos de la queja, generalmente se buscan culpables, la indecisión y el perfeccionismo, la postergación de las actividades, el auto boicot, em, todo esto, ¿no? Los escenarios catastróficos. Entonces, yo le puse aquí actividad para su manejo. Sí o sí, desde mi experiencia personal, te puedo decir que acudir a terapia psicológica para cuidar la salud mental es indispensable. Sé que a veces no todos podemos tener el recurso o el tiempo, pero sí es importante que a medida de nuestras posibilidades acudamos para que seamos docentes sanos, impartiendo pues clases lo más sanas posibles, ¿no? Después nos dice, la comunicación efectiva con la comunidad escolar se puede lograr con diversas acciones, como juntas mensuales con compañeros y padres de familia. Y la organización, pues, es fundamental para cualquier docente. Aquí, em, cuando nosotros nos reunimos en colectivo, sin a lo mejor un temario establecido, sin materiales ya prefabricados, que sean reuniones donde realmente podamos compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestro sentir, todas las estrategias que nos están funcionando o no nos están funcionando en los proyectos, en actividades tan básicas como el pase de lista. Todo eso realmente nos puede ayudar, así como cuando te reúnes con tus compañeras, con tus amigas, que ahora ya son amigas, pues igual eso también podría servir. ¿Por qué? Porque también creamos esta como comunidad o una red de apoyo entre docentes. Y nos dice, estimada agente educativa y maestra, estimado agente educativo y maestro, si te encuentras en un momento de vulnerabilidad emocional por alguna situación, podrías elaborar un plan de contención emocional. Para ello, identifica aquellas acciones, situaciones, lugares que te reconfortan y te ayudan a situarte en el momento presente. Por ejemplo, escuchar tu música favorita, hacer respiraciones profundas cuando sientas enojo o frustración, hablar con una amiga o un amigo cercano. Adicionalmente, como parte de tu red de apoyo, elaborar una lista de los números de personas cercanas y de orientación especializada a quienes puedas recurrir. Y es así que nos brindan este decálogo para cuidar el bienestar emocional. Prácticas de autocuidado. Uno, aprender a reconocer y expresar nuestras emociones de manera saludable sin ignorarlas. 2, reconocer que emociones como la tristeza o el miedo son naturales y cumplen una función determinada. Sin embargo, no podemos controlarlas y nos impiden llevar a cabo actividades cotidianas. Debemos buscar ayuda profesional. 3, tomar pequeñas pausas durante las actividades diarias para realizar ejercicios de relajación y activación del cuerpo. 4, mantener una red de apoyo a través de la familia y amigos. 5, evitar preocuparse por cosas que aún no han sucedido y enfocarse en aquellas en las que podemos trabajar en el momento presente. 6, realizar actividades en el tiempo libre que nos gusten y disfrutemos, como leer, pintar, jugar con una mascota. 7, realizar 30 minutos de ejercicio al día, eligiendo la actividad que más nos guste, como jugar fútbol, hacer yoga, caminar, correr, etcétera. 8, mantener una dieta equilibrada, evitando comer en exceso o por debajo de lo recomendado. 9, procurar dormir 8 horas diarias sin interrupciones para brindar descanso al cuerpo y a la mente. 10, no automedicarse ni consumir sustancias o remedios sin prescripción médica.
Para finalizar, nos dice que en colectivo dialoguemos las prácticas de autocuidado que podríamos poner en práctica y que en hojas blancas o de colores escribamos o ilustremos aquellas que nos sean posibles llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Ahora nos invitan a profundizar todo esto con el video La narrativa como herramienta docente del doctor Daniel Eche Suárez. Hola maestras y maestros, para mí es un orgullo y un gusto estar aquí comentándoles, trayéndoles algunas reflexiones acerca de lo que considero podrían ser algunas contribuciones de la narrativa pedagógica y particularmente de la documentación narrativa de experiencias escolares. La narrativa pedagógica en realidad tiene una larga historia, ¿no? La misma pedagogía se forjó narrativamente. Grandes pedagogos construyeron su diario pedagógico a partir de relatos y de historias, ¿no? Podríamos nombrar muchos ejemplos de pedagogos que construyeron su saber a partir de contar historias. El contar historias de enseñanza y contarlas entre maestras y maestros, conversar en torno de esas historias y de esas narrativas, favorece el proceso de formación entre maestros y también favorece y propicia la indagación de la propia experiencia. La idea es relativamente sencilla, aunque compromete la responsabilidad pedagógica de los docentes en cada ámbito escolar. La idea es que cada maestro, cada maestra escriba su relato, una historia de algunas cuestiones que resultaron significativas en términos pedagógicos para ellos mismos y también para sus alumnos y alumnas. La idea es que este relato circule en colectivos de maestros, todos narradores de historias, y que en ese intercambio se potencie la interrogación y la reflexión sobre la práctica. La narrativa, históricamente, ha significado que los maestros se conviertan en pedagogos, es decir, en sujetos que producen saber, saber pedagógico, y que al mismo tiempo ese saber pueda ser transmitido a otros y potenciado en el ámbito del desempeño y de la práctica escolar. También es cierto que durante mucho tiempo y a partir de estas políticas de destitución del saber pedagógico de los docentes, ¿no? Los maestros nos hemos acostumbrado a simplemente esperar que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer. La narrativa permite justamente lo contrario, que nuestra palabra sea escuchada y que los ámbitos colectivos en donde esta palabra y estas historias puedan circular, puedan constituirse también en espacios de autoformación y de conformación entre maestros. Esta es otra de las potencialidades de la narrativa pedagógica cuando circula entre maestros. Favorecer procesos en donde los maestros se apropian de su propia formación al mismo tiempo que se apropian del currículo. Y al tiempo que producen saber pedagógico y saber curricular, ¿no? Se proyectan como un activo sujeto de transformación escolar. Y además de eso permite que los docentes, maestros y maestras, se convierten en autores de relatos pedagógicos en la medida que esos relatos y esas historias se disponen públicamente, es decir, se publican, se inscriben en el debate público y en el debate especializado de la educación, propiciando conversaciones productivas con los especialistas y los cientistas de la educación, los planificadores, los diseñadores de currículum. La idea es construir documentos narrativos y curriculares escritos por maestros y por maestros. Generar las condiciones implica desaprender varias cosas.
Por ejemplo, las palabras que muchas veces obstaculizan una reflexión pedagógica. Y eso se hace hablando, escribiendo muchas versiones del relato, hasta llegar a una que podamos pensar que es la primera versión del relato, sabiendo que esa no va a ser la última, sino que eso va a implicar un proceso de conversación entre pares. Constituir el colectivo de docentes narradores, entonces, es indispensable para que los docentes se sientan cómodos para hablar y escribir. Y eso no es tan sencillo, porque implica que los docentes sientan la confianza y se sientan cómodos para contarnos sus secretos, para contarse entre maestros y maestras los secretos pedagógicos de su práctica. Una historia que les haya resultado significativa, una experiencia que les haya por algún motivo llamado la atención o significado un aprendizaje fundamental en su historia como docente, puede ser el motivo que dispare la historia. Los colectivos implican un espacio de colegialidad en donde las relaciones horizontales entre pares garantizan la circulación de la palabra. No resulta fácil que los maestros ganaran la confianza para contar sus historias. La presencia del otro maestro, de la otra maestra, resulta fundamental y la escucha de ese maestro y de esa maestra resulta indispensable para que esa primera versión del relato vaya creciendo y se vaya tornando cada vez más significativa en términos pedagógicos. Entonces, lo primero es la constitución de los colectivos. Inmediatamente la disposición para narrar la historia y escribirla en una primera versión. Esa primera versión circulará en el colectivo y será leída por los pares. También el docente que narra tendrá la oportunidad de leer los relatos de sus colegas. Y en ese ir y venir de los relatos, aumentar, incrementar la potencialidad del propio relato respecto del colectivo, alimentándose con la palabra y las reflexiones de los pares, pero garantizando que el docente narrador tome las decisiones respecto a su propio escrito. Él es y ella son los autores del relato, los propietarios intelectuales de esa historia, los narradores y escritores de esa historia. Por supuesto, las contribuciones, los comentarios de los pares enriquecerán su escrito, pero siempre el autor del relato, el propietario de la historia, el que se autoriza en ese colectivo como autor del relato, es el docente narrador. Esto se hace varias veces, mediado por un coordinador o por un moderador de la dinámica grupal, que garantice que los relatos circulen, que sean leídos, que sean comentados y que sean dispuestos en conversación pedagógica. Cada versión de relato entonces está mediada por la lectura, el comentario y la conversación entre pares. Y así, en un proceso largo y complejo, el docente va construyendo y reconstruyendo su relato hasta que ese colectivo decide que ese relato es publicable. Es decir, que saldrá del ámbito íntimo del grupo para disponerse públicamente en el espacio educativo, en la comunidad educativa, en el ámbito plural del debate pedagógico. Luego de la publicación del relato en distintos formatos, que
puede ser a través de libros o a través de ateneos en donde se lean los relatos o a través de revistas o repositorios no virtuales, el docente narrador se convierte en autor. Fíjese qué interesante, su producción intelectual y pedagógica ratifica su autoría del relato. Lo constituye en autor de pedagogía y no tan solo en receptor de recetas construidas por otros. Y se pueden generar a partir de ahí distintos circuitos de circulación de esa palabra escrita, de esas historias narradas y de esos documentos curriculares de primer orden. Favoreciendo también a la idea del currículo, para entenderlo no solamente como una prescripción para la enseñanza o una selección, organización y secuenciación de contenido, sino revitalizando el currículum a partir de experiencias vividas en las escuelas. El currículum de México contada, narrado por sus fundamentales protagonistas, los maestros y las maestras que a través de su trabajo cotidiano hacen la escuela. Tal vez a través de las narrativas pedagógicas, de los documentos narrativos de experiencias pedagógicas escritos por los maestros, podamos imaginar otro currículum y otra escuela. Por supuesto, a partir de esas historias, ¿no? También, ¿no? Se genera un compromiso indispensable entre los maestros y las maestras y las políticas educativas. Ya no son solo objetos de políticas, sino activos constructores de política curricular. El currículum ya deja de ser una prescripción o tan solo una prescripción y se convierte en una materia viva, en una letra viva, ¿no? Que no solamente plantea horizontes, sino que reconoce el esfuerzo de quienes lo hacen cotidianamente en la escuela. El desafío entonces es una fuerte interpelación a la autoformación, a la coformación y a la conformación de colectivos, ¿no? de interpretación pedagógica en cada escuela, en cada espacio escolar, en diálogo con la comunidad y con la política educativa, para que el currículo no sea solamente aquello que baja, sino también aquello que se cuece en el ámbito escolar y se proyecta hacia arriba. Esto los responsabiliza y los compromete en la profesionalidad docente y en la tarea de construir saber pedagógico. Y calificando y recualificando el trabajo de los maestros y las maestras como constructores cotidianos de la experiencia escolar y del currículum escolar. Así que les dejo un saludo de corazón y espero que el trabajo sea productivo y que termine plasmándose en ese horizonte que solo sus relatos nos permita avisorar. Hasta la próxima. Gobierno de México. Y pues bueno, es así como termina este taller intensivo, letras que hacen eco. Y bueno, te voy a dejar 10 maneras prácticas de implementar el autocuidado. Y dice así: las actividades de autocuidado son acciones que se realizan para cuidar de uno mismo y pueden incluir actividad física, alimentación saludable, dormir lo suficiente, higiene personal, autorreflexión, mantener relaciones saludables, practicar la gratitud, hacer actividades que disfrutes, expresarse y organizarse. Bueno, pues muchas gracias por haber seguido todo el contenido de estos tramos que estuvimos viendo a lo largo de este taller intensivo. Personalmente,
gustó el taller. Siento que tiene actividades buenas que nos pueden ayudar a conocernos, a reconocernos, a valorarnos y a revalorarnos como docentes y de manera personal y en colectiva. Y pues bueno, si te gustó este video, si te sirvió, no olvides por favor suscribirte al canal, darle like, compartirlo. Recuerda que tengo página de Facebook, es Clippy Art, que son todas estas bellas ilustraciones que pudiste ver en los materiales. Y bueno, en Clippy TV te estamos para apoyarte y nos vemos